Ya la otra semana nos toca realizar hematopoyético y hasta hematopoyético es el primer examen parcial que va a ser en la semana 1 del 27 de mayo. Estamos adelantados una clase, entonces tienen tiempo para repasar. ¿Sí? Ya prácticamente queda el 27, ¿no? Ya estamos. 6. 6, 13, 20, 27. El 27 de mayo es el primer parcial, ¿ok? Es el primer parcial. Hasta hematopoyético, ¿sí? Hasta hematopoyético. Muy bien, vamos a ver circulatorio. ¿Qué tenemos acá? Petequias púrpura, ¿sí? Son lesiones petequiales, púrpura. Revisen cuándo se le dice a una lesión petequias, cuándo es una púrpura, cuándo es una equimosis, ¿sí? Cuándo es un hematoma, porque ustedes eso es lo que van a tener que describir, ¿sí? Van a tener que describir. ¿Cómo lo describen? Porque les van a llamar ustedes, ¿sí? Describa para hacer un aspecto a un tipo de lesión o a la descripción en la historia clínica. ¿Sí? En una historia clínica, ¿cómo lo describen? Y si es una cuestión legal, ¿cómo lo llega el paciente y va al puesto de salud? ¿Qué le pones ahí? ¿No? O equimosis, ¿no? Hematomas. Tienen que describir, saber describir cuándo es un hematoma, cuándo es una equimosis, cuándo es una petequia, cuándo es una púrpura. ¿Qué son estos? Varices, ¿no? Igual, revisen cuáles son las causas de las varices, cómo se clasifican las varices, ¿no? Hay grados de varices, hay de grado 1, grado 2, esto de acá ya parece que se palpan, parecen cordones. El grado más severo vienen a ser las úlceras, ¿no? Varices que se ulceran. Y acá vemos un vaso sanguíneo con un trombo. Se ha formado un trombo en el vaso sanguíneo. Entonces, vaso sanguíneo, tenemos acá lesiones de vaso sanguíneo porque hay extravasación de glóbulos rojos, hemorragia, alteración en las venas y un trombo que tiene que ver también con lesión a nivel vascular. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver vasos. Si no sabemos la histología de los vasos, no sabemos qué es lo que ha pasado. Entonces, el sistema circulatorio está formado por, la semana pasada vimos el sistema cardiovascular, ¿sí? El corazón y todo el sistema vascular. Pero el sistema circulatorio no solamente es sanguíneo, también es linfático, ¿sí? También es linfático. A veces no lo tomamos en cuenta, a veces no nos acordamos, pero tenemos sistema vascular linfático. Al final el linfático no es un sistema independiente, porque al final el linfático regresa, la linfa o el líquido extravascular regresa al sistema vascular sanguíneo. Y el sistema vascular sanguíneo ya lo tenemos el corazón y las arterias capilares y venas, que ya lo vimos la semana pasada. Entonces el sistema cardiovascular, tenemos que el corazón bombea sangre y tiene dos circuitos, el circuito pulmonar y el circuito sistémico. Ahorita seguro, bueno, ya el circuito pulmonar ya lo han visto, creo que hasta han dado examen, ¿sí o no? ¿Sí? Ya saben el sistema pulmonar y el circuito sistémico seguro ya lo van a ver, ya lo van a revisar en esta oportunidad. Estos circuitos consisten en arterias, capilares y venas. Todos los vasos sanguíneos tienen tres capas, que de alguna manera ya lo revisamos la semana pasada cuando vimos corazón. Y vimos que la histología de los vasos es parecida, casi igual a la del corazón. Tengo una capa íntima, la más interna, una capa muscular o fibromuscular en la parte media y la adventicia. ¿Sí? Si mal no recuerdo, hicimos una comparación. El endocardio, que es endotelio con tejido conectivo, pasa a llamarse en el vaso sanguíneo íntima. ¿De qué está hecha la íntima? De endotelio y tejido conectivo. Es lo mismo. Lo que es el miocardio, que es músculo cardíaco con tejido conectivo, en los vasos sanguíneos
cambia el músculo cardíaco por músculo liso. Es tejido conectivo más fibras musculares lisas. Y la adventicia, el epicardio pierde su mesotelio y me queda tejido conectivo con vasos, con nervios. Adventicia. Es muy similar. ¿Sí? Es muy similar. Entonces tenemos la íntima, media y adventicia. Son las tres capas de todo vaso sanguíneo. La íntima, que ya vemos que es una cubierta en la más interna y es una cubierta de endotelio con tejido conectivo y que se separa de la íntima por una lámina elástica interna. Lámina elástica interna que tiene agujeros, fenestras, aberturas. Lámina elástica interna. Y acá tenemos la íntima, endotelio más tejido conectivo. Y tenemos las células endoteliales. Las células endoteliales forman el endotelio. Es un epitelio simple plano. Pero lo interesante es aquí, es ese epitelio simple plano que lo hemos visto en el corazón, lo hemos visto, lo vamos a ver en los vasos en su práctica. Acá es un epitelio simple plano, es una capita, ¿sí? Es una capa. Pero esas células endoteliales, ese endotelio es muy importante porque les va a explicar o va a ser causante de muchos hechos patológicos. Muchos hechos patológicos. Siempre van a darse cuenta que a veces cuando hay en algunas patologías van a haber daño en el endotelio, daño en el endotelio, daño en el endotelio. El mismo COVID, ¿se acuerdan del COVID? Sí. Daño en el endotelio. Daño en el endotelio. No solamente en los democitos, también daño en el endotelio. ¿Y por qué? Miren la función de las células endoteliales. Secretan colágenos tipo 2, tipo 4, 5 y la adenina. Convierten la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Se acuerdan en el pulmón? Angiotensina 1 en angiotensina 2. Función metabólica. Entonces, si no, miren las células endoteliales. Si hay un daño en las células endoteliales, no se va a convertir. Y el sistema renina-angiotensina se altera. Miren, convierten bradicinina, serotonina, también interviene. Problemas, mira, aspectos metabólicos, lipólisis de las lipoproteínas para formar triglicéridos y colesterol, metabolismo de los lípidos, producción de factores vasoactivos, endotelina, dióxido nítrico y otros factores. Es decir, cuando ustedes se golpean, se están golpeando vasos, ¿sí o no? Esos vasos tienen endotelio, ese endotelio se daña. Al dañarse, libera vasoendotelinas. Por eso que lo primero que le sale es, se ve rojo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se está dilatando. Y si ustedes lo tocan, va a estar caliente, ¿sí o no? Cuando se hacen un chinchón, ¿se han hecho un chinchón alguna vez? ¿Sí o no? Claro, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Es porque se están dañando el endotelio y se dilatan los vasos. ¿Pero por qué se dilatan? Porque las células endoteliales se han dañado y comienzan a producir sustancias vasoactivas, endotelinas, oxidan y se dilatan. Y si se dilatan más, si se separan más, comienza a haber sangrado. Factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento vascular endotelial, factor de crecimiento del endotelio vascular. Cuando ustedes se cortan, ¿sí? Se hacen una herida, algunos seguro se habrá cortado, alguna vez se ha cortado, y al mes, nada, no queda ni rastro de lo que se ha cortado. ¿De dónde? ¿Cómo se repara? ¿Sí? Entonces, en el proceso de reparación hay una proliferación, su mismo epitelio se vuelve a reparar. Hay una proliferación de fibroblastos, producción de colágeno, pero todas esas sustancias todas esas células necesitan oxígeno, necesitan nutrientes, necesitan nuevos vasos, factor de crecimiento endotelial vascular. Y tiene efecto antitrombótico para que no se formen trombos. ¿Sí? Miren, todas las funciones es decir, si se daña el endotelio, ¿qué va a pasar? Se pierde lo antitrombótico y se forman trombos. Entonces, si se dan cuenta, las células endoteliales les van a explicar muchos hechos patológicos. ¿Sí? Ante la respuesta ante un hecho que le digo, siempre tienen que preguntarse ¿qué? ¿Por qué?
muchas de las respuestas van a estar en lesiones en el endotelio. Entonces la túnica media es la parte media entre la íntima y la adventicia y está formada por fibras musculares lisas y tejido conectivo. Dependiendo de la cantidad de fibras musculares lisas y de fibras elásticas o de tejido conectivo, van a ser los diferentes tipos de vasos. Si tiene muchas fibras elásticas y menos músculo liso, será un vaso elástico. Y si tiene más fibras musculares y menos fibras elásticas, será un vaso muscular. Entonces, en base a eso, vamos a ver que se clasifican los vasos. Además, hay una lámina elástica externa entre la media y la adventicia. Los capilares y las vénulas postcapilares no tienen túnica media. Sí, ya lo hemos visto los capilares, la barrera alveolo-capilar. El capilar solamente es endotelio y su membrana basal. No hay túnica media. Ni los capilares ni las vénulas postcapilares. Y la adventicia es tejido conectivo en donde vamos a encontrar vasos, que son los vasovasorum, los vasos que nutren a los vasos, porque los vasos tienen que vivir de algo, no van a vivir, ¿sí o no? ¿Sí? Tienen que vivir de algo. Y también tienen nervios. Por eso es la reacción de vasoconstricción y vasodilatación. ¿Se acuerdan del sistema simpático y parasimpático, sí o no? Que producen vasodilatación y vasoconstricción. De repente ahorita le digo, saquen una hoja, les voy a tomar prueba. Algunos se ponen pálidos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se hace una vasodilatación por sistema simpático, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué? ¿De dónde? Yo sé que existe, yo sé que hay la función de los vasos, pero ¿cómo llegan ahí? Porque en la adventicia hay el nervio vasorum, los nervios que están en los vasos, esta inervación. Y el vasavasorum que también tiene que ver con la nutrición de los vasos. Ahora, ¿cómo se clasifican los vasos arteriales? Que más o menos es lo mismo que los vasos venosos. Es, como ya lo mencioné, las arterias de gran calibre que suelen ser estructuralmente gran cantidad de fibras elásticas. Las arterias de gran calibre suelen ser elásticas, es decir, su túnica media tiene más cantidad de fibras elásticas. Las arterias de mediano calibre o arterias musculares, que tienen más fibras musculares. Y las arteriolas. Las arteriolas, que vamos a ver que son fibras, son vasos musculares, pero de una o dos capas en su túnica media. Ahora, antes de ir a los vasos arteriales o venosos, ¿cómo diferencio yo una arteria y una vena? No hay unos criterios absolutos, menciona la literatura, pero ya nosotros hemos visto algunas características de una arteria y una vena desde el punto de vista morfológico. Las arterias suelen ser paredes más gruesas, más uniformes, más rígidas, yo les digo, no más compactas. En cambio, las venas suelen tener paredes más irregulares, más delgadas. La luz también suele ser más amplia. Entonces, las arterias de gran calibre, arterias elásticas o de conducción, son la aorta y sus ramas directas, ¿no? La subclavia, sus ramificaciones y sus grandes ramificaciones. Estabilizan el flujo sanguíneo, tienen gran cantidad de fibras elásticas de elastina en su capa media, por eso tiene ese color amarillento. Y la íntima es más gruesa que las íntimas musculares por la gran cantidad de fibras elásticas. Ahora, si estas son fibras, si esta túnica media tiene gran cantidad de fibras elásticas, ¿cómo diferencio yo, cómo me ubico en la lámina elástica interna? No la puedo, es difícil, se entremezcla, por eso que es difícil de identificar, ¿sí? Por eso que cuesta identificar la lámina elástica interna y externa. No la puedo. Por ejemplo, acá, ¿dónde está la lámina elástica interna y externa? No sé. Porque se entremezcla con tanta fibra elástica.
La arteria de mediano calibre, arteria musculares, es eso, tiene más cantidad de fibras musculares, en su túnica media. Puede ir desde 40 hasta 3 capas de músculo liso. Es decir, las arterias musculares, al igual que en el sistema respiratorio, los conductos se van haciendo cada vez más pequeños, llegando hasta de 3 a 4 capas. Si yo encuentro un vaso muscular con 1 o 2 capas en la túnica media, ese vaso ya se llama arteriola. Entonces, ¿qué es una arteriola? Es un vaso sanguíneo con 1 o 2 capas de fibras musculares en la túnica media. Generalmente los vasos musculares, las arterias musculares o los vasos musculares son los vasos que vamos a encontrar como ejemplo de un vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, me permite identificar la íntima, la media y la adventicia, la lámina elástica interna y la lámina elástica externa. O sea, desde el punto de vista académico, los vasos musculares se prestan para poder aprender un vaso sanguíneo. ¿Sí? Es bien claro, íntima, media y adventicia. ¿Ve? Un vaso elástico de gran calibre y un vaso de mediano calibre. Acá se puede identificar la íntima, la media, la adventicia, e incluso acá con hematocilina o cinato se puede ver la lámina elástica interna, acá la lámina elástica externa, ¿sí? Acá la íntima gruesa, entonces se puede identificar. Las arteriolas, ya lo hemos visto, son vasos que tienen de 1 a 2 capas de músculo liso. Tienen íntima, media y adventicia. Siguen teniendo íntima, media y adventicia. Íntima delgada, la capa media, 1 o 2 capas de músculo liso y tenemos una adventicia. Pero como son tan pequeñas, ya no voy a encontrar lámina elástica externa ni lámina elástica interna. ¿Sí? No hay lámina elástica interna ni externa. Miren, una arteriola, porque solamente tiene una capa de músculo liso. Acá también una sola capita de músculo liso, una arteriola y una vena. No solamente el sistema vascular no solamente está hecho por conductos, tubos. ¿Qué son los tubos? No vienen los conductos, los tubos no vienen sino los vasos, ¿sí? Arterias, capilares y venas son unos conductos, una cañería. No solamente están hechos de una bomba que es el corazón y los conductos que son los vasos. También hay estructuras especializadas que son el seno carotidio, que se encuentran en las dilataciones de las carótidas internas y funcionan como varoreceptores que detectan variaciones en la presión sanguínea. Tenemos el seno carotidio y tenemos el cuerpo carotidio también, que tiene que ver con receptores en la bifurcación de la carótida común y que son quimioreceptores. Uno es varoreceptor y el cuerpo carotidio es un quimioreceptor. Son dos estructuras diferentes, ¿ya? Están ubicadas en un sitio muy similar, la carótida, pero tienen funciones diferentes. El seno carotidio es un varoreceptor y el cuerpo carotidio un quimioreceptor. Incluso este cuerpo carotidio hay 2 tipos de células, una las tipo 2 que son de sostén y la tipo 1 que libera dopamina, serotonina y adrenalina. Entonces no solamente es un sistema de una bomba que es el corazón y un sistema de tubos que es los vasos. También hay estructuras como los seno carotidio y los cuerpos carotidios. Y luego llegamos a los más chiquitos que son los capilares, ¿sí? Capilares que ya hemos visto en la barrera alveolo-capilar. Entonces ya Malpighi fue el primero que los describió, y acá tenemos a William Harvey que también los planteó
en su hipótesis sobre la circulación, ¿no? Seguro ya lo han leído esto en Historia de la Medicina, ¿sí? ¿Sí? ¿Han leído en Historia de la Medicina o no? ¿Sí? ¿Salen de William Harvey? Nada, han leído Historia de la Medicina. Nada, es lo primero, todas las noches tienen que revisar sobre Historia de la Medicina. Nada, de medicina. Entonces, los capilares son vasos formados, como ya lo hemos visto del pulmón, por endotelio y membrana basal. Endotelio y membrana basal no tienen túnica íntima, ya lo hemos visto. ¿Quién no tiene túnica íntima? Los capilares ni las vénulas postcapilares. No tienen túnica media, perdón. Los capilares ni las vénulas postcapilares. Los capilares solamente tienen endotelio y membrana basal. Aquí no hay íntima, media, adventicia, desaparecieron. Hasta las arteriolas yo tengo íntima, media y adventicia. Chiquitas, pero tengo. En los capilares no. Los capilares solamente es endotelio y membrana basal. ¿Cuánto mide un capilar? 7 a 9 micras. ¿Cuánto mide un hematíe? ¿Cuánto creen que mide un hematíe? De 7 a 9 micras. De 7 a 9 micras mide un hematíe. Acá tenemos unas arteriolas y acá tenemos unos capilares. Los capilares, al estar formados por células endoteliales, una o tres células endoteliales están firmemente unidos, uniones ocluyentes, zónulas ocluyentes. ¿Qué es una zónula? Un área. ¿Qué es una zona? Zónula es una zona, un área formada por uniones ocluyentes. Al final son uniones ocluyentes, totalmente sellado. No debe dejar pasar nada. ¿Sí? Tiene que darle consistencia a ese capilar. Pero si ustedes habrán dado cuenta, los capilares tienen un endotelio y una membrana basal. No tienen la capacidad contráctil. Hasta las arteriolas tenemos capacidad contráctil de regular el flujo, ¿sí o no? No, yo no puedo regular el flujo, se tiene que regular el flujo. Como todo, ¿no? Tú regulas tu flujo. Entonces, ese flujo, ¿qué pasa? Ven acá en el capilar, rodeando el capilar, en su membrana basal, aparecen estas células como un pulpo. Esas celulitas se llaman pericitos. Los pericitos son células que rodean al capilar y que tienen miosina, actina y tropomiosina. Tienen capacidad contráctil. Si bien es cierto, el endotelio, el capilar no tiene músculo liso, pero sí tiene capacidad contráctil gracias a los pericitos. Los pericitos son los que les van a ayudar a controlar el flujo sanguíneo. Y es más, cuando yo me lesiono, cuando yo me corto, ¿de dónde aparecen nuevos vasos? ¿Sí o no? No van a salir del aire. ¿De dónde salen los vasos? ¿Cómo vuelven otra vez a repararse? Yo supongo que se han cortado alguna vez, ¿sí o no? Y nunca se han preguntado de dónde, cómo se repara el tejido, ¿sí? Y es más, ¿por qué no sigue reparándose para siempre? ¿Cómo sabe el epitelio que tiene que frenarse ya? ¿Sí o no? ¿Cómo sabe el tejido que tiene que frenarse? Cuando no sabe qué sucede, por ejemplo, en el caso de las cicatrices, ¿la cicatriz de qué tipo, Luca? ¿Te acuerdas? Cuando hay cicatrización excesiva, el queloide. ¿Eso es normal o patológico? Entonces la pregunta que tienen que hacerse es, ¿cuál es? ¿Por qué no frena? ¿Por qué se hace patológico? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué mecanismo es el que no está funcionando? Pero tengo que saber cuál es el mecanismo o cuáles son las células. Una de esas células es los pericitos. Los pericitos comienzan a diferenciarse para formar nuevos vasos sanguíneos. Claro, todo ese tejido que se está formando necesita comer, necesita nutrientes y necesita oxígeno. ¿Y de dónde salen esos vasos? De la diferenciación de los pericitos. ¿Y quién los estimula? ¿Se acuerdan? El factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Sí? Crean la nueva formación de vasos. ¿Sí? Y en las neoplasias también. Los cánceres necesitan comer, ¿sí? ¿Sí? No, claro, porque si no hay oxígeno, la célula neoplástica se muere. Si no hay glucosa, la célula neoplástica se muere. ¿Sí? Entonces, también debe haber ese factor de crecimiento debe estar
también ayuda, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces hay que bloquearlo, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, lo bloquean. Ese factor de crecimiento lo bloquean en algunas neoplasias. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si lo bloqueo? Efectivamente, puede ser que para el cáncer perfecto hay que bloquearlo. Y si la señora se hace un corte, ya no va a poder funcionar. Para eso me sirve mi fisiología básica, Los tipos de capilares: capilar continuo, que ya lo vimos, totalmente sellado, nervioso, totalmente tiene que ser sellado, porque si no la sangre, todo sale por aquí, no puede. Fenestrado: el endotelio tiene agujeritos, tiene fenestras, la membrana no. Y en los sinusoides, miren, tanto la membrana basal como el endotelio tiene grandes aberturas. Entonces, cada capilar tiene su objetivo. A veces puede ser que no es necesario que me lo memorice, es buscarle un objetivo. El sinusoide, si se pueden dar cuenta, tiene la membrana basal y el endotelio grandes aberturas. Quiere decir que la relación del vaso con el órgano es muy fluida. La médula ósea. Acá se va a formar los hematíes, se va a formar el neutrófilo, los basófilos que van a ir a la sangre. Por acá no van a pasar. Por esta ventanita no va a pasar. Tiene que estar acá. Los ganglios linfáticos, todas las bacterias, gérmenes van a ir por los vasos linfáticos. ¿Qué? ¿Va a ir por un cerrado? No puede. El ganglio linfático sí, de repente le llega oxígeno, pero ¿qué va a pasar? Ni enterado de que hay gérmenes, ¿sí o no? Por este agujerito no va a estar. Entonces necesita vasos donde los linfocitos y la linfa estén en contacto. Hasta ahí hemos visto los capilares. Luego volvemos ahora a la parte de retorno, que son las venas. Las venas igual tienen una íntima, media y adventicia. Igualito, íntima, media y adventicia. ¿Cuál es la diferencia, la gran diferencia? Que las venas tienen válvulas. Las venas tienen válvulas. Y las válvulas son pliegues de la túnica íntima. ¿Se acuerdan? La íntima es prácticamente como el endocardio. Es un endocardio. ¿Y las válvulas cardíacas de dónde se formaban? Del endocardio. Y acá en la vena se forman de la íntima. Es parecido. ¿Para qué voy a crear algo nuevo si ya me funciona bien en el corazón? Lo hago abajo con las venas. Es lo mismo. Acá hay un cuadro que está en su libro Gardner, que es la diferencia entre unas venas grandes, medianas y vénulas medianas y grandes, ¿no? Parecido. O sea, regresamos. Ahora igualito, ¿no? Habíamos hecho arteria de gran calibre, de mediano calibre y arteriolas. Pasamos a capilares, ahora viene de retorno. Vénulas, venas de mediano calibre y venas de gran calibre. Es casi lo mismo, ¿no? Es muy parecido. Y el sistema vascular linfático. Hasta ahí hemos visto el sistema vascular sanguíneo. Ahora, el sistema vascular linfático, como ya lo mencioné, el sistema vascular linfático está con nosotros, ¿sí? Generalmente siempre nos fijamos más en lo que es sangre, pero el sistema vascular linfático también es un sistema, forma parte del sistema vascular, y lo que regresa es la linfa. La linfa en realidad es el líquido extracelular de la sangre. De nuestros vasos sale el líquido. No sé si a ustedes, por caminar mucho, estar mucho tiempo de pie, a su mamá, a ustedes, ¿no se le hinchan los pies? ¿Sí? ¿No han llegado a que se le hinchan los pies? ¿Por qué se le hinchan los pies? Eso es un edema. Edema es extravasación del líquido, ¿no? Hacia el intersticio, es edema. Pero después, ustedes se sientan, descansan, se acuestan y baja la hinchazón, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Magia, ¿no? Lo que está pasando es que ese líquido pasa hacia los vasos linfáticos. Ya cuando pasa a los vasos linfáticos se llama linfa. Y esa linfa, ese líquido que salió de los vasos sanguíneos, pasa al intersticio, pasa a la linfa y vuelve a regresar al sistema vascular sanguíneo. O sea, al final están conectados. ¿Sí? La mayoría de los vasos linfáticos suelen ser capilares. O sea, la mayoría de los vasos linfáticos la gran mayoría suelen ser capilares, como acá ven.
Un capilar. ¿Por qué? Porque solamente está formado por endotelio. Un capilar linfático. Ya lo van a ver en la práctica. Los capilares linfáticos suelen ser grandes, más dilatados. Los capilares sanguíneos suelen ser más pequeños y tienen hematíes. Otra cosa, los vasos linfáticos tienen válvulas. Entonces, ¿quién tiene válvula? El corazón, las venas y los vasos linfáticos. En este caso, como la mayoría son capilares, lo forman pliegues del endotelio. Como están viendo ahí, es un pliegue del endotelio, es un capilar, forma válvula. ¿Quién no tiene linfáticos? La médula ósea roja no tiene linfáticos, el sistema nervioso central no tiene linfáticos. ¿Quién más no tiene linfáticos? Eso es lo que yo le digo acá en mi clase de aquí, de que está en su libro, que está aquí, pero eso no quiere decir que sea lo absoluto. ¿Sí o no? Hay cosas que ustedes ya saben y que puede ser ya que... Pero el doctor no me lo ha dicho. Sí, pero ya lo han estudiado. ¿Quién más? ¿Qué otro tejido no tiene vasos linfáticos? Ni siquiera tiene vasos sanguíneos. ¿El qué? El cartílago. El tejido cartilagado. Mi cartílago de mi orejita, de mi nariz, no tiene vasos linfáticos ni sanguíneos tiene, ¿sí o no? Entonces ahí hay otro. En el sistema respiratorio hemos visto, recién, hace 2-3 semanas creo que hemos visto que una parte del sistema respiratorio no tiene vasos linfáticos. ¿Se acuerdan qué parte del sistema respiratorio no tiene vasos linfáticos? Ya se olvidaron, digo han revisado, les dije que revisaran, que produce una enfermedad por hablar mucho, o por fumar, o por cantar. En la laringe, ¿se acuerdan? El espacio de Reinke. ¿Se acuerdan del espacio de Reinke? El espacio de Reinke, creo que en sus diapositivas está, creo. No tiene vasos linfáticos. Por eso es que cuando se inflama, se produce líquido. Se produce un edema de Reinke. Como no hay vasos linfáticos, no hay cómo se reabsorban. Ya ven, están sueltas ahí. Pero el doctor no me ha dicho. No me ha dicho, está. Está ahí, está sencillo, sino que aquí está ahí. Sino que como lo estudian, solamente voy a estudiar solamente vasos, y como en vasos es lo único, ¿no? Según el paciente sí, viene con dolor de cabeza y solamente voy a enfocarlo a dolor de cabeza. Pobre paciente viene por dolor de cabeza y tiene un tumor ahí en el dedo y lo mira. ¿Sí o no, Lucas? ¿Sí o no? ¿Okay? Viene por diarrea, ¿sí, señor? Ni lo examinan al pobre paciente cuando lo ven y tiene un melanoma ahí en el dedo. Entonces tiene válvulas. La misma contracción hace que se mueva la linfa. Y los vasos más grandes ya linfáticos, los vasos más grandes, como el torácico, tienen una estructura como una vena, ¿no? Tiene una íntima, media y adventicia y tiene su vaso, ¿sí? Tiene una estructura. Los vasos capilares, los vasos linfáticos más grandes, ya lo que van a entrar, ya lo que van a desembocar en el corazón, o los vasos grandes, ya tienen una estructura similar a una vena, no una arteria, una vena, en el sentido de que tienen una íntima un poquito desarrollada, la adventicia poco desarrollada, pero igual tienen un vaso, una capa media muscular, una túnica media muscular. Y eso es todo lo relacionado con vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, los vasos sanguíneos, todos los vasos sanguíneos tienen una íntima, media y adventicia. La íntima tiene endotelio con tejido conectivo. La media es músculo liso y tejido conectivo, ya sea bastante fibras elásticas o pocas fibras elásticas. Y la adventicia, que es tejido conectivo con nervios y vasos, ¿no? ¿Quién tiene válvulas? Las venas y los linfáticos. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Nada? ¿Sí? Muy bien.